querida familia, arrancamos con la información del día de hoy. Bienvenidos sean todos ustedes a otra emisión más aquí en su canal preferido. Y bueno, mi querida familia, el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador responde a las declaraciones por parte del gobierno de Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden, bueno, pues anuncia que es inevitable una recesión tras la inflación que se está viviendo a nivel mundial y que esto, bueno, pues se habría acrecentado gracias a la guerra innecesaria que habría iniciado Estados Unidos, Ucrania y Rusia. Bueno, pues el presidente responde que si las cosas van mal en Estados Unidos, en México no. Y ante las presiones por parte de la Casa Blanca de no dejar salir gasolinas, combustibles a otras partes del mundo, el presidente Andrés Manuel arremete, pues bueno, prácticamente la refinería Deer Park que se compró hace unos meses en Texas está prácticamente pagada y sería algo ilegal no dejar salir este combustible que le pertenece a los mexicanos. Ante eso también el presidente Andrés Manuel López Obrador acelera pues ahora sí que el mantenimiento y terminar la refinería Dos Bocas, que no hay que olvidar, el presidente Andrés Manuel se comprometió a que a finales de este año estaría terminada esta refinería, donde podríamos alcanzar por fin ahora sí la autosuficiencia en combustibles. Y bueno, pues platicarte que especialistas internacionales colocan a México como uno de los países que ha sabido manejar de mejor manera, vaya la redundancia, esta estrategia energética que ha podido controlar los precios de las gasolinas. También el presidente Andrés Manuel López Obrador sorprende al gobierno de Estados Unidos, donde bueno, pues se sigue consolidando este proyecto para mantener esta soberanía energética, y todos aquellos empresarios que tenían contratos leoninos y que le vendían a la CFE 3 o 4 o 5 veces más caro, ahora son ellos los que le tendrán que comprar a nuestra empresa mexicana. Así que quédate con nosotros en toda esta transmisión. Recuerda que con tu like nos ayudas a llegar a un mayor número de personas. Déjanos en los comentarios si te gusta el contenido de este video o alguna pregunta, y si estás listo arrancamos con la información del día de hoy. Y bueno, familia, vamos desglosando lo que hoy pasó y la declaración que lanza Biden, que lo único que hizo fue, así como pollo despescuezado, asustar a los mercados. Y como el peso había tenido un muy buen crecimiento en los últimos meses, bueno, pues con sus declaraciones lo que generó fue asustar a los mercados internacionales. Aquí tenemos la siguiente nota que dice lo siguiente: los altos precios son un dolor de cabeza para Joe Biden, y es que el precio de la gasolina supera ya los $5 por galón por primera vez en la historia. Inclusive declaraciones que nos han dado ustedes, nuestros hermosos y queridísimos paisanos que viven allá en Estados Unidos, que en partes como California ya llega la gasolina hasta $8 el galón, y esto, bueno, pues obviamente duele y genera enojo, pero sobre todo preocupación en los bolsillos del pueblo de Estados Unidos. Por otra parte, también tenemos que a Joe Biden, bueno, todo le ha salido mal, y ayer en una de las declaraciones de pues enojo, histeria y en plenas campañas ya para buscar la reelección, bueno, pues Joe Biden advierte a las empresas petroleras por el aumento de los combustibles. Los beneficios están muy por encima de lo normal. ¿Y ese qué pasa en Estados Unidos, mi querida familia? Bueno, pues ustedes recordarán que si hoy México puede subsidiar la gasolina es porque no se ha privatizado o no se entregó al 100% los hidrocarburos a privados. En Estados Unidos es totalmente distinto. Hoy sabemos que gracias a esta guerra que existe entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia, bueno, pues, y estos bloqueos económicos, el presidente Vladimir Putin decidió no mandarle más combustible a Estados Unidos, que generaba el 20% de lo que ellos consumían. Ante esta falta hemos visto los acercamientos ante Venezuela, pero la realidad es que ni con Venezuela les alcanza. ¿Por qué? Porque durante años les vendieron esta idea a los gobiernos de Estados Unidos y otras partes del mundo, principalmente la Unión Europea, que era obligatorio mudarse a las energías limpias. La realidad es que sí es importante tener esa transición, pero el mundo no está preparado. Cada día somos
más, y con las energías limpias no se alcanza a contemplar lo que el mundo, lo que el ser humano necesita para consumo, y es ahí donde comienza el problema. Estados Unidos dejó de invertirle a las refinerías, se le hizo fácil venderle esta refinería a México. Hoy está bastante arrepentido, pero pues como dirían en mi colonia, matanga dijo la changa, ya una cosa que se vendió ya no se regresa, todo fue por la ley. Pero ahora las presiones son que como Estados Unidos no le está alcanzando la gasolina, pueden declarar un estado de emergencia, esto con la intención de lograr bajar por lo menos $1 el galón de gasolina, y que esto no repercuta tanto en las votaciones y que la gente pudiera de alguna u otra forma votar por Joe Biden otra vez. Y aquí lo estamos viendo. Ahora, lo interesante es lo siguiente, y vamos poniendo aquí otra nota, mi querida familia, que dice: Biden dice que está usando todos los recursos posibles contra la inflación, pero verdaderamente no puede. ¿Por qué no puede? Porque sigue manteniendo las mismas políticas, y es lo que ha cuestionado el presidente Andrés Manuel. Si quieres tener resultados diferentes, tienes que hacer acciones diferentes. No puedes seguir continuando con una política neoliberal que no te está funcionando. Recordaremos que una de las razones por las cuales López Obrador no acudió a la Cumbre de las Américas fue porque no estaba de acuerdo en que no se incluyera a todos los países, y una de las razones es porque el presidente ha planteado que China en los últimos años ha tenido bastante control en el tema de la producción, y que si seguimos permitiendo que China cada día tenga más control, llegará a un punto en unos años, 10, 15 años aproximadamente, que Rusia tendrá aproximadamente el 80% de la producción a nivel mundial. Por eso la necesidad de que América en general pueda unificarse como hoy conocemos a la Unión Europea, pero para que, principalmente Latinoamérica, que hay mucha mano de obra, pueda entrar de una u otra manera con temas de producción y lograr que América sea autosuficiente. Pues Joe Biden no quiso hacer caso. Joe Biden sigue con estas políticas. También el presidente hizo un llamado a estos países a no terminar en una guerra, tampoco hicieron caso, y hoy dicen que la inflación no es su culpa, cuando en realidad hubo varias ocasiones que líderes mundiales como el presidente Andrés Manuel pidieron hacer un alto porque esto iba a repercutir, y hoy a quien más le está repercutiendo en realidad es a Estados Unidos, porque Rusia sí se preocupó por lograr una autosuficiencia. Sabemos que Rusia es el país número 1 en fertilizantes. Hoy, ¿qué está haciendo México? Reactivar sus plantas de fertilizantes que durante años, durante los gobiernos priistas, decidieron entregar. Y sé cómo olvidar el famoso desfalco de corrupción de agronitrogenados. Pues siguiendo, familia, aquí tenemos este mensaje o esta alarma que lanza la Casa Blanca, y que lo estamos viendo aquí en pantalla, y dice así: y es que Estados Unidos podría limitar exportaciones de combustibles ante mayor precio de gasolina. Y es que en realidad me preguntan ustedes acá en los comentarios: Juncal, la Casa Blanca puede hacer esto. No hay que olvidar que Alemania, al ver que dependía directamente del gas de Rusia, anunció que por estado de emergencia se quedaría con la producción de una de las gaseras que se encontraba en Alemania, pero que pertenecía a Rusia, por considerarse de interés nacional. Si Estados Unidos se lo propone, sí podría hacerlo, pero obviamente, pues aquí entrarían las presiones por parte del gobierno mexicano. Sí, es cierto, estamos alcanzando la autosuficiencia, y en realidad lo que hoy produce Deer Park es de los mexicanos. Entonces, no creo que el gobierno se la deje tan fácil, pero si todo el Congreso, si todo el equipo de trabajo de Joe Biden siguen firmes caminando con esta idea, sí podrían hacerlo por un periodo. No para siempre, pero sí por un periodo determinado. 2 meses, 4 meses, y es aquí por eso que es importante hablar de ese tema que prende las alarmas. Por otro lado, tenemos que, si bien es cierto, estamos a punto de alcanzar la autosuficiencia y en diésel ya somos autosuficientes, la realidad es que nos hace falta la refinería Dos Bocas, porque tan solo con la refinería de Deer Park actualmente el gobierno mexicano está generando alrededor de 340,000 barriles diarios, y con la refinería de Dos Bocas lograríamos otros 300
240,000 barriles. Pero, ¿qué es lo que pasa? En lo que tenemos esta refinería, seguimos comprándole gasolina a Estados Unidos, y en las últimas semanas Estados Unidos, para sacar su agosto o para ahuyentar que México siga comprando combustible, ha aumentado los precios de la gasolina que Estados Unidos nos está vendiendo. Y aquí lo estamos viendo en pantalla. La gasolina de importación incrementa precios para México de hasta 121.4%. Y al ver todo este panorama es que el presidente, bueno, pues hace este llamado a su gabinete, a su equipo energético, que se deben redoblar esfuerzos para que las refinerías queden listas y no seguir dependiendo de Estados Unidos ante esta cargada que se está viendo por parte de nuestro país vecino. También tenemos que ante la declaración que da Joe Biden de una posible recesión, obviamente el peso se contrae, así como también varias divisas a nivel internacional. Pero se debilita ante persistentes preocupaciones de recesión. ¿Cuál fue la respuesta que dio el presidente Andrés Manuel tras la declaración de Joe Biden, que al no poder frenar la inflación inevitablemente habrá una recesión? Vamos a escuchar. En el caso de nuestro país estamos haciendo lo que consideramos ayuda para enfrentar el problema de la inflación mundial. Lo hemos dicho aquí varias veces. Lo principal es producir. No puede enfrentarse a ningún problema económico, ninguna crisis, si no se tiene una actividad productiva fuerte. En el caso de la inflación que se precipita por la guerra, y ahí hay que tener presente que no se actuó bien, porque se pudo haber evitado esa guerra. Faltó política, faltó diplomacia. Bueno, como no se midieron las consecuencias, pues se desata la guerra que afecta a los seres humanos. Eso es lo peor que puede haber, una guerra. Bueno, pues aquí están las declaraciones por parte del presidente, y es que, bueno, pues hoy sale Joe Biden a patalear diciendo: oigan, he hecho todo lo que he podido, ¿qué más puedo hacer para detener la inflación? Ya no está en mis manos. Pero la realidad es que claro que estuvo en manos de Estados Unidos haber podido controlar esta situación. No sé si sea karma, pero la realidad es que esto se pudo haber evitado, y es evidente que cuando a alguien le comienza a afectar en los bolsillos las decisiones de los gobiernos es cuando comienzan los enojos. Y es lo que está pasando, lo podemos observar en las encuestas de popularidad, que están cayendo más bajo que las de Alito al frente del PRI. Y que aquí lo dice López Obrador: no fue culpa del presidente de México, fue culpa de estas naciones que no se preocuparon por prever esta situación y que pensaron que sería de otra manera. Ahora, por eso el presidente, ustedes recordarán que hace unos días, para ser exactos el 12 de junio, bueno, pues publicó este tuit en su cuenta oficial, donde dice: vean la rehabilitación de la refinería de Minatitán. Y es que resulta que el presidente se ha dado la tarea de rehabilitar las refinerías que dejaron en el olvido los gobiernos priistas, porque resulta que los gobiernos priistas solamente se preocuparon por rehabilitar aquellas refinerías donde podríamos decir es más costoso extraer el petróleo, que son aquellas que no se encuentran en el sur. ¿Por qué? Porque lo que les importaban eran los contratos leoninos, y por eso, en lugar de extraer el petróleo desde las profundidades del mar, prefirieron aplicar acciones como las del fracking, que eran más costosas y dañaban al medio ambiente, pero que eran mejor pagadas por los contratistas de Estados Unidos. Pues bueno, aquí tenemos que el presidente menciona lo siguiente: así se está haciendo desde 2019 en las otras 5 refinerías. La inversión ha sido de 37,000 millones de pesos y hemos aumentado la producción de combustibles al doble. Por eso es más barata la gasolina en México que
que en Estados Unidos. También aquí tenemos otra nota que dice lo siguiente, mi querida familia, y es que resulta que las refinerías viven un nuevo boom, se disparan sus ganancias hasta 658%. Y es que antes, familia, hay que recordar, antes de que llegara el gobierno del presidente Andrés Manuel, a nivel mundial, el barril de petróleo se pagaba alrededor de los $4. Ahora, con el tema de la pandemia, con el tema de la guerra, con el tema de que muchos países dejaron de invertirle a las refinerías para migrar a las energías limpias y que vieron que esto no iba a poder reemplazar la necesidad de sus pueblos, es que los productos de petróleo han aumentado y por esta razón hoy el barril se paga en $47. Imagínense nada más qué negociazo y qué ganancia y qué diferencia a lo que antes lograban o generaban estas refinerías y lo que le representaba a los dueños de estas refinerías. Ahora vamos a seguir leyendo y dice así, y es que esta nota menciona lo siguiente, y es que la transición energética en el mundo está reviviendo el negocio de las refinerías. Pues ahorita el mejor negocio que alguien puede tener es una refinería, y adivinen qué país estrenó una refinería este año y estrenará una refinería el siguiente año, pues México. También tenemos que lo siguiente, antes se pagaban $6.2 por barril y actualmente se pagan $47, lo que les mencionaba. Estos márgenes nunca se han visto en las refinerías, están ganando demasiado dinero, el mismo dinero que está permitiendo que el gobierno de México siga subsidiando la gasolina en nuestro país. Por ejemplo, aquí tenemos que en Estados Unidos están al tope las refinerías de su capacidad y aquí lo estamos viendo en pantalla. Esto porque, bueno, en el contexto de las empresas ya no querían invertir en más plantas porque querían cambiarse a las energías limpias. Por otra parte, aquí tenemos que en estos momentos, si el presidente de México no estuviera subsidiando la gasolina, tendríamos que la Magna, en lugar de estar en 21.73, estaría en 34.13. La Premium de 23.73 estaría a 35.44 y el diésel de 23.41 estaría en 35.53. Repito, hoy se puede subsidiar la gasolina por estos ingresos extras que están cayendo al gobierno de México por haber tomado una muy buena decisión de seguirle apostando a las refinerías. Por otro lado, tenemos que estos estímulos no solo han dado la posibilidad también de incrementar la demanda de productos del lado mexicano por los estadounidenses que cruzan la frontera. ¿Qué quiere decir esta parte? Que además, yo sé que el presidente en su momento pudo haber dicho, esto puede beneficiarnos o no porque vamos a dejar de percibir un impuesto porque nosotros los vamos a estar subsidiando, pero el hecho de que no se frene la economía, el hecho de que la gente siga comprando, el hecho de que los precios en el mercado de los productos básicos no estén tan altos genera que la gente no colapse y siga comprando, y en ese sentido se sigue moviendo la lana. Ahora, con el extra que se está teniendo de ganancias de la venta de los barriles de petróleo, también es otro ingreso que sustituye o puede equilibrar el hecho de que el gobierno mexicano le esté metiendo lana a las gasolinas. Sumándole a eso que otro ingreso extra que está llegando de los combustibles es que la gente de Estados Unidos está prefiriendo llenar su tanque de gasolina en las fronteras de México en lugar de hacerlo en Estados Unidos, y al final, bueno, pues como dirían, todo suma que esto es importante. Continuando, familia, bueno, pues aquí tenemos que Pemex subirá procesamiento de crudo en las 6 refinerías. Esto anunció López Obrador, y es que anunció que la meta que buscan es llegar a más de 840,000 barriles de petróleo. Aquí lo estamos viendo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que Pemex espera elevar el procesamiento de crudo a sus 6 refinerías locales a 1.2 millones de barriles por día desde su nivel actual que cifró en 840. Aquí lo estamos viendo en estos momentos. Siguiendo, aquí el presidente López Obrador da una respuesta de lo que se está invirtiendo en estas 6 refinerías. Vamos a escuchar. Lo que estamos haciendo es producir lo que consumimos y nos propusimos lograr la autosuficiencia en combustibles, y por eso en el tiempo que llevamos hemos invertido en la rehabilitación de las refinerías y logramos ya estar procesando el doble de
el petróleo crudo que se procesaba en las 6 refinerías, porque estaban en estado deplorable, en ruina. Nunca habían invertido como ahora. Y cuando invirtieron en las reconfiguraciones de las refinerías, nada más imagínense, reconfiguraron de las 6, 3 en el periodo neoliberal, en 2 sexenios, 3, menos de 20 años. Dedicaron $8,000 millones a la reconfiguración de 3 de las 6 refinerías. Fue tanta la robadera que al final, a pesar de que costó ese proceso de reconfiguración de las 3 refinerías $8,000 millones, al final sí, estaban produciendo más las que no fueron intervenidas, las que no fueron reconfiguradas, y les voy a decir cuáles. Salina Cruz no fue reconfigurada, Tula no fue reconfigurada, ni Salamanca. ¿Cuáles fueron reconfiguradas? Minatitlán. Ahí hicieron barbaridad y media. Cadereyta y Madero. Entonces, nosotros no con esa cantidad, con menos, porque no hay corrupción. Ya llevamos invertidos 36,000 millones de pesos y ya aumentamos la producción al doble. Bueno, pues esa es la respuesta del presidente referente a la rehabilitación de las refinerías y cómo la importancia de seguir generando petróleo, de seguir redoblando esfuerzos en el tema energético, más ahora que bueno, es el mejor negocio y que esto nos está ayudando a no tener los problemas que hoy Estados Unidos está teniendo. Continuando, bueno, pues aquí el presidente Andrés Manuel anuncia que además de todo esto, o sea, por si fuera poco, que estrenamos refinerías, que tenemos la gasolina más barata que en Estados Unidos, que el presidente puede subsidiarla porque hay dinero. Bueno, pues resulta que encontraron otro nuevo yacimiento de petróleo. Vamos a escuchar y dice así. ¿Qué hicimos? Estamos invirtiendo desde el principio en exploración. Hemos tenido la suerte de que encontramos yacimientos muy buenos y estamos produciendo petróleo. Está alto el precio, esto influye en el aumento en el precio de las gasolinas, pero nosotros en el balance podemos ayudar a los consumidores con un subsidio para que no aumente el precio de las gasolinas y al mismo tiempo no impacte en la inflación. Y como estamos vendiendo 1 millón de barriles diarios a $110, $113 por barril, porque el precio está alto, esos excedentes nos permiten financiar el subsidio para que la gasolina en México valga menos que en otras partes del mundo. Ahora están... Bueno, pues aquí está el mensaje del presidente Andrés Manuel. Encuentran otro yacimiento, tuvieron la suerte y que bueno, pues a pesar de que algunos expertos en economía neoliberal aseguran que el estar subsidiando las gasolinas no le va a durar mucho al gobierno federal, el presidente vuelve a reafirmar su compromiso en no aumentar el precio de las gasolinas, en no aumentar el precio de la luz y no aumentar el precio del gas. Siguiendo, familia, con la información, también aquí tenemos
otra declaración que dio el día de hoy el presidente, donde, bueno, pues habla de la falta de producción que existió en los gobiernos anteriores y que, bueno, el problema que hoy existe a nivel mundial es que sí hay una situación de preocupación en Europa y en Estados Unidos porque se olvidó el tema de refinar combustibles y no les va a alcanzar. Y en ese sentido, pues habrá países que tendrán barriles de petróleo de excedentes y es ahí donde, bueno, pues puede haber otra minita de oro, es decir, otro negocio. Hay que escuchar y dice así, y que esto es muy interesante porque antes, imagínense, ¿cuántos años nosotros no estuvimos dependiendo de la gasolina de Estados Unidos y ahora va a ser al revés? Estados Unidos tendrá que comprarnos gasolina a los mexicanos. Vamos a escuchar. Todo lo relacionado con el petróleo. Resulta que sí se ha avanzado en la fabricación de carros eléctricos, pero todavía, y se viene la guerra y se ve el petróleo arriba, y como no invirtieron en refinerías, ayer estaba yo revisando un análisis en donde se habla de que a lo mejor no se va a tener la capacidad de refinación que se necesita para atender el consumo energético, porque se dejó de invertir. Lo contrario a lo que hicimos nosotros. Imagínense si nos seguimos guiando por los consejos de los tecnócratas, estaríamos comprando toda la gasolina a precios elevadísimos y entonces sí no podríamos enfrentar esta crisis, ¿no? A ver, Y ese justamente esto va muy de la mano, familia, con lo que declaró hace unos, bueno, lo que mostró el presidente Andrés Manuel hace unos días, lo que quería hacer el entonces candidato a la presidencia por parte del PAN, Ricardo Anaya, que dicho sea de paso, hoy es prófugo de la justicia, donde, bueno, pues él tenía este plan, esta estrategia, realmente apagar todas las refinerías y depender de otros países. Hoy nuevamente reafirmamos que la mejor opción que tomamos los mexicanos en 2018 fue haber votado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, aunque muchos decían que el dólar se iba a disparar hasta los 30 pesos, que el barril de petróleo iba a llegar hasta los 50 pesos, hoy vemos que no es así y que el mismo tiempo le ha dado la razón al presidente Andrés Manuel. Pues bueno, esto por parte de los energéticos. Ahora, continuando con el otro tema que también es importantísimo, que es el famoso gas, donde, bueno, pues ya hemos mencionado que uno de los problemas que tiene la CFE actualmente es que en los sexenios anteriores se firmaron bastantes contratos leoninos para que la CFE tuviera gas natural. El problema es que la CFE tiene gas natural en exceso y si no se consume ese gas y si no se lleva a los hogares ese gas, prácticamente es una pérdida porque obligatoriamente nosotros estamos, bueno, pues tenemos que comprarle ese gas a empresas de Estados Unidos. Bueno, pues te platico que el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una reunión con la crema innata, como dirían acá en mi barrio, de los empresarios mexicanos, pero también tuvo una reunión con empresarios de Estados Unidos, donde se planteó qué iba a pasar con el tema de la CFE, los gasoductos. Y es que actualmente la CFE solamente utiliza el 40% de los gasoductos que tienen. Entonces, la estrategia de López Obrador es que si ya se tiene la infraestructura, pues que no sea el 40%, sino que sea el 100%, como lo que hoy se está buscando hacer con la gasolina y que ha dado muy buenos resultados. Pues bueno,
Aquí tenemos que el presidente revisa intervenciones con empresarios previo a la reunión de Biden. ¿De qué habló básicamente el presidente? Pues esto, ¿qué va a pasar con el gas? ¿Qué va a pasar con la CFE? Y es que lo que busca el presidente Andrés Manuel López Obrador es que sea la CFE la que le dé el gas a estas personas o a estos empresarios. Es decir, que los empresarios le tengan que comprar el gas a la CFE y así reforzar el trabajo, pero sobre todo a esta empresa que es 100% mexicana y que al final, bueno, pues si tenemos gas hay que utilizarlo y que esto va muy de la mano con la autosuficiencia. Vamos a escuchar parte de la declaración del presidente y dice así: el que se abra una mesa para analizar lo de las importaciones de gas, porque como ustedes saben, la Comisión Federal de Electricidad tiene gas excedente y se está procurando pues que se utilice ese gas que se paga con el dinero de todos los mexicanos y también para no perjudicar a la Comisión Federal de Electricidad y no aumentar el precio de la luz. Pero ellos también importan gas. Entonces se acordó que va a abrirse una mesa de diálogo y buscar una solución, como lo hacemos en todo. Y también pues hablamos pues de estas oportunidades, de cómo fortalecer la integración económica para captar más inversión extranjera, cómo articular, ensamblar inversión nacional con inversión extranjera. Y voy a pedir que en el encuentro que tengamos con el presidente Biden, yo creo que va a ser pues un día completo de distintos temas, además de que él me ha mandado a decir que quiere platicar conmigo. Bueno, pues esta es la declaración por parte del presidente y es que no hay que olvidar que tendrá una reunión con Joe Biden el próximo mes, es decir, en julio, y que esto es bastante interesante. Pero bueno, aquí nos habla de esta mesa de diálogo que tuvo con los empresarios, donde, bueno, pues se hablará qué pasará con el tema del gas y que, bueno, pues el presidente dijo que no está abierto a cerrar negocios, a cerrar contratos con empresarios de Estados Unidos, pero que, bueno, las reglas son claras, siempre respetando que la CFE tendrá prioridad porque es la empresa de los mexicanos, a lo contrario a lo que pasaba en los gobiernos anteriores, donde primero se beneficiaba a la empresa extranjera, principalmente a la de los cuates, a las de Estados Unidos, que eran como que las más ganonas, o en España, y ya en último término, así como ya de filón, pues ya entraba la CFE, y eso es lo que no quiere López Obrador, porque nos ha beneficiado. Hoy está fuerte Pemex gracias a esto, a que el presidente lo ha tenido como prioridad. Bueno, pues resulta que López Obrador propone tener una reunión, antes de la reunión con Biden, a los empresarios de Estados Unidos y mexicanos coordinarse para que ellos también pudieran estar en la reunión con Biden y, bueno, pues externar las preocupaciones, pero sobre todo los acuerdos de cómo caminar. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que está sucediendo? Y vamos a ser sinceros, Estados Unidos maneja dos caras, una donde dice sí, López Obrador, queremos ser equipos, y otra donde dicen ni más, yo no quiero perder mi contrato porque eso sería perder mi lana que firmé cuando estaba Enrique Peña Nieto, y prefiero esperarme a que se vaya López Obrador, meterle lana a las campañas para que gane el PRI, PAN o PRD, ¿no? Pues no lo vamos a permitir. Resulta que dentro de las presiones que los empresarios han ido a lloriquearle a la Casa Blanca es que están en riesgo 30,000 millones de dólares, y el presidente nunca ha dicho que quiere cerrar
por completo los negocios o los contratos con empresas extranjeras. Simplemente lo que quiere es que exista piso parejo y que no existan, bueno, favoritismos, ¿no? Que las reglas son claras, se tiene que respetar la soberanía energética y de ahí para adelante quien quiera hacer negocios con México está totalmente invitado. ¿Cuál fue la declaración que dio el embajador de Estados Unidos que está aquí en México, Ken Salazar? Y dice así, vamos a darle un poquito de zoom para que lo puedan apreciar. Que la verdad creo que aquí el embajador pecó un poquito de soberbia y dijo lo siguiente: es que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha movido agresivamente para rediseñar las reglas del sector energético en beneficio de las empresas estatales del sector Petróleos Mexicanos Pemex y la generadora Comisión Federal de Electricidad. Es decir, que la queja del embajador es que el presidente básicamente ha dado prioridad a la CFE y a Pemex, y es como todo. A ver, ¿tú a quién le darías prioridad? No sé, ¿tienes a tu familiar o a una persona extraña? Pues obviamente por alguna razón, por ayudar, porque es tu gente, porque es tu pueblo, vas a dar beneficio a lo que se ha construido con el dinero de los mexicanos y del cual podríamos salir más beneficiados, sin cerrar apertura a que lleguen nuevas empresas. Sin embargo, esa política energética ha puesto a México en conflictos con Estados Unidos y otros socios comerciales importantes, provocando fricciones con una serie de grandes empresas inversoras. Y es que la forma en la que quiere plantear miedo el embajador de Estados Unidos es que si no consolida o si no permite que estas empresas que se han beneficiado a diestra y siniestra del saqueo a la CFE sigan trabajando, Estados Unidos va a dejar de invertir, lo cual es falso. Te platico lo siguiente y lo estamos viendo aquí en pantalla. Esta fue una declaración que en su momento dio nuestra queridísima Raquel Buenrostro, donde habla que el hecho de que México cobre impuestos, que el hecho de que en México se esté combatiendo la corrupción, el hecho de que en México ya no exista favoritismos para ciertos grupos y que ponga en desventaja a otros, ha generado que empresas ahora sí quieran venir a invertir a México, porque básicamente las reglas están claras, el piso está parejo y puede haber competitividad. Porque ¿qué pasaba? Empresas chinas querían venir, pero decían, úchales, pues no me conviene, porque como el gobierno de Estados Unidos ya pactó con las empresas que están ligadas a Donald Trump, pues de qué me sirve meterme al concurso de contratos si al final le van a dar la licitación a esta empresa por actos de corrupción. Entonces vamos a escuchar la declaración y dice así: pandemia y además se mantuvieron algunas prioridades. Entonces eso fue muy importante a nivel internacional, porque aumentó la percepción también de piso parejo. Ese aumento de percepción de piso parejo a nivel internacional es bueno para nosotros todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque eso atrae la inversión extranjera directa. Cuando estuvimos en la pandemia en 2020, nosotros en el SAT, por ejemplo, recibimos muchas llamadas de fondos de inversión internacionales, europeos y de otros países. Y nos comentaban que si manteníamos ese ritmo y ese trabajo y ese compromiso de que todo el mundo pagara sus impuestos, que ellos estaban... Bueno, pues aquí está la declaración por parte de nuestra queridísima Raquel Buenrostro, que está al frente del SAT, desmintiendo al embajador de Estados Unidos, diciendo que es falso, que al contrario, México en los últimos años ha tenido más inversión porque hay más seguridad para invertir, al decir que, bueno, pues está combatiendo la corrupción. Aquí vamos a escuchar parte de las declaraciones del presidente, donde habla que México ha logrado un récord histórico en inversión, así como también en recaudación, y dice lo siguiente: es importantísimo, es un récord de inversión extranjera que ha llegado a México. Lo amarillo tiene que ver con la cooperación que hizo Televisa y Univisión al momento de pagar sus impuestos por esta fusión que existió. Vamos a escuchar. Y dice así: es importantísimo, es récord de inversión extranjera que está llegando a México, récord. Lo amarillo tiene que ver con la operación que se hizo entre Televisa y Univisión, básicamente. Pero aún quitando eso, es récord y va a seguir todo este año. Y es de los países del mundo que está recibiendo más inversión foránea, nuestro país. Fue muy importante
el volver a suscribir el tratado, el convencer al presidente Trump de que era importante el tratado, porque bueno, pues ahí está la declaración del presidente desmintiendo las declaraciones de miedo que está buscando de una u otra forma dar a conocer o difamar el embajador de Estados Unidos. Y tan es así que, bueno, pues China es uno de los principales interesados en invertir acá en México, y Estados Unidos sabemos que ha tenido ahí sus fricciones con China, y bueno, ha puesto en algunos medios de comunicación: México ahuyenta la inversión extranjera excepto la de China, ¿no? Ahí queriendo meter un poco de cizaña, pero en realidad es que no. López Obrador está dispuesto a que se invierta o a trabajar con cualquier país del mundo que esté dispuesto a trabajar de forma honesta, respetando la legalidad, el Estado de Derecho de nuestro país. Fue muy claro: Iberdrola no quiere respetar, es una empresa española que se ha pasado por el arco del triunfo la normatividad, las leyes, la legalidad, e inclusive ha llegado al grado de pagarle lana a jueces para seguir saqueando el país en temas de electricidad, y ese tipo de cosas no las vamos a permitir. Pues bueno, familia, hemos llegado al final y aquí, bueno, pues ya concluimos. México, desempleo en México anota su nivel más bajo en los últimos 2 años, y aquí lo estamos viendo en pantalla, y es que nunca habíamos visto esa situación. Hoy en México hay trabajo, y si hay trabajo es porque hay empresas y porque hay personas que están, bueno, dándole chamba a mexicanos, y quiere decir que si hay chamba, hay empresas, quiere decir que también hay inversión extranjera, y esto es muy bueno. Y si hay chamba, hay inversión y hay gente que está poniendo negocios para dar fuentes de trabajo, es porque también hay dinero. Familia, con esto concluimos el video del día de hoy. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto. Muchas gracias a todos los que nos apoyaron aquí en este video, y pues bueno, aquí vamos a mandar algunos saluditos. Tenemos aquí a Gloria Franco, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro en vivo. También tenemos aquí a Mauricio, gracias por aquí sus grandes donaciones que dieron para el cafecito, se los agradezco de corazón. No olvides acompañarnos, dejar ese poderosísimo like para poder seguir llegando a un mayor número de personas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos hasta la próxima. Adiós.